Uno puede recorrer el pueblo de Villalía y ver alguna de estas imágenes, pero si no tiene el conocimiento de la historia vivida en ese pueblo, quizás recorra sus calles sin darse cuenta, sin registrar, sin poder ver, sin poder escuchar lo que la historia material tiene para decirnos de la historia de aquellas personas que, como nosotros, han pasado por estos mismos lugares. Esa memoria histórica que está impresa, que está viva en los objetos y que nos habla de nuestros orígenes, nuestro origen individual y nuestro origen colectivo como sociedad, como comunidad, tiene que ser contada. Esa memoria tiene que ser transmitida de generación en generación como legado cultural, patrimonial, que convive con nosotros. Los objetos presentes en nuestra vida diaria nos hablan de nuestros orígenes y nuestro pasado, le dan voz a quienes en su momento quizás no fueron tan escuchados. ¿Y por qué sería importante conocerlo? Quizás para ayudar a difundirlo y a elegir conservar lo valioso que nos pertenece, quizás para valorarlo, quizás para que nuestros artistas y artesanos se inspiren a crear, para que esas creaciones se nutran desde las raíces, quizás para reconocer la huella que han dejado esas vidas con las vicisitudes que a cada uno le tocó vivir, quizás para que nos inspire en nuestro aquí y ahora, a darnos cuenta que otros, en tiempos futuros, también hablarán de nuestras acciones del presente, quizás para inspirarnos a dejar una buena huella. Si sabemos escuchar, los objetos hablan. En la plaza del pueblo vemos la iglesia, y la iglesia, como toda iglesia, tiene una puerta. En su madera están las marcas que dejó el carpintero Lenarduzzi, contratado por Mariano Ustaris. Su hijo se muere de tuberculosis y levantan esta capilla en su homenaje, y por eso el patrono es San José. Por ese motivo, cada 29 de marzo, día que el santoral marca como el de San José, se realiza la fiesta del pueblo. Entonces surgen otras preguntas como, ¿quién era ese carpintero? Lenarduzzi era un hombre que tenía 43 años de edad al momento de hacer esa puerta, que se había reencontrado hacía solamente 2 años con su mujer, que se llamaba María. María volvió en el vapor Saturno en 1927, junto con sus hijos Ludovico, que había nacido en 1912, y Hermenegildo en 1914. Se volvían a reencontrar, a vivir juntos, después de 11 años de ausencia. Su esposa, al igual que él, provenían de Italia. Ella, más precisamente, de Friuli, Venecia, de San Giorgio Ricchinbella. No habían sido los únicos que habían tenido que soportar separaciones larguísimas. Incluso en el arte podemos encontrar una película de la época que retrata esa situación tan recurrente entre los inmigrantes, así como en la literatura, en canciones, en poemas de todas partes del mundo, que intentan expresar los sentimientos que esa situación provocaba y sigue provocando hoy. Pero volvamos a la historia de nuestra puerta y de Matía y María, que como tantos otros habían llegado desde Italia en el año 1911, un año después de haberse casado. En 1911 llegaron al puerto de Buenos Aires como inmigrantes católicos y agricultores. Y se instalan en los pagos de Areco y Zárate, hay documentos que así lo prueban, y él trabaja como peón en estancias de la zona. Pero nos preguntamos, ¿por qué se habría inscrito como agricultor y no como carpintero? Claro, esa pregunta nos lleva a recordar que para ese entonces la ley Avellaneda convocaba a las familias que supieran labrar la tierra para que se vinieran a establecer por estas latitudes, sin saber ellos que las condiciones que imperaban para los chacareros de la zona pampeana en ese año eran unas de las peores de la historia. Justamente en esos años la sequía y la plaga de langostas había provocado la total pérdida de la cosecha de maíz.
pero tampoco las condiciones contractuales con los dueños de las tierras eran favorables. Eran agobiantes. Caían sobre los chacareros todas las obligaciones de costos de producción, riesgo, sin opción de elección a quién comprar y a quién vender. No hace falta entrar en detalle de las condiciones que hicieron posible la primera huelga de chacareros en 1912, a la cual se le dio el nombre del Grito de Alcorta. No podemos saber los motivos más íntimos que llevaron a María a tomar la decisión de volverse por unos largos 11 años a su pueblo. Aquí es donde la imaginación nos hace crear y pensar que, como tantas otras parejas que no encontraron la tan ansiada tierra prometida, tuvieron que separarse para poder subsistir. Nunca sabremos los motivos exactos, y aunque la hija de los Lenarduzzi señala que su madre se volvió por problemas de salud, nosotros hoy nos imaginamos sus angustias de esta manera. ¿Querés decir que me dejás a mí y a los chicos? Si no sos capaz de mover un dedo para modificar nuestra situación, sí. ¿No me importás? ¿No? No me importás en lo más mínimo. Ahora sí, no me queda nada que apoyarme. Me vuelvo a Italia. Volvete Italia, que no te queda nada en que apoyarte. No, rata de porquería, no. Y ahora mismo te vas de acá. Agarrás tus cosas e te vas al primer hotel que encuentras por la calle. Hai fatto le corna con quel pezzo di merda, Por eso me estés trabajando, ¿Por qué no se lo preguntás a tu jefe? ¡Le importa un rábano de nosotros! ¿Y si eso es lo que estoy diciendo? ¡No cambias el tema! No estoy cambiando el tema. Ese es el tema. ¿No te das cuenta que ese es el tema todo el tiempo? Ese es el tema el que me mete esas ideas en la cabeza. El que mete a nuestros hijos esa enfermedad horrible. Lo único que sé que vos, cuando te pegan una piña en la cara, ¿sabés lo que haces? Le besás los puños. Eso haces. Un hombre solo no puede. Ah, ¿no? ¡No puede! Y bueno, ¿y qué digo yo? No puede. Pero no digo 1, digo 100, 1.000.000, 1.000. ¿Por qué no se juntan en el sindicato y defiende a tus hijos, a tu mujer? En 1918, por motivos de salud de María, se vuelve ella y sus 2 hijos a su tierra natal. Tuvieron que separarse. Mientras tanto, Matía y su hermano desarrollan sus verdaderos oficios de carpinteros. Trabajan siempre en estancias bonaerenses, levantando galpones y todo tipo de construcciones rústicas necesarias para la tarea rural. Los niños viven en San Giorgio su niñez, pero los tratan como extranjeros, no logrando integrarse. Los discriminaban llamándolos americanos zapallo podrido, en referencia a que en Italia el zapallo era alimento para chanchos y no para humanos, y seguramente ellos sí lo consumían. Cabe destacar de dónde provenía Lenarduzzi y cómo esta raíz se ve reflejada en el estilo de sus trabajos. San Giorgio de la Richimbelda es un cruce entre el mar y la montaña, atajos exclusivos de los Alpes al mar. El territorio se puede sintetizar en un mosaico de ambientes, arquitectura, cultura, lugares tutelados y secretos. Este municipio lleva el nombre del área Richimbelda, lugar recordado por un dramático episodio que marcó el 6 de junio de 1350, la historia de la patria de Friuli, con el asesinato del patriarca Beltrando de Aquileia en una emboscada revolucionaria, siendo recordado en la historia como defensor y reorganizador de todo el Friuli. Pieve di San Giorgio es considerado como la más antigua diócesis en Concordia Pordenone, protagonista en documentos desde el año 1186. En la misma Pieve y en las iglesias del municipio se conservan numerosas obras de arte, preponderando los frescos de Gianfrancesco de Tolmaso de 1496, obras de Giovanni Antonio Pilacorti, Gasparo Marvesa y Michelangelo Giugoletti.
Distribuidas en este territorio hay numerosas mansiones y edificios históricos, desde el Palacio Pechile, la mansión Spagno Spilimbergo, el Castillo Cosa, hasta numerosas casas de típica arquitectura rural friuleana. Ya veremos cómo esta arquitectura armoniza en escala y morfología con la arquitectura doméstica italianizante que se verá conservada en Villalía, aunque sin perder su singularidad y presencia identificatoria. Desde los edificios de mayor significación comunitaria, la iglesia, la municipalidad, la escuela, hasta una arquitectura de acompañamiento, almacenes de ramos generales, otros negocios y algunas construcciones de arquitectura popular para las viviendas de las familias compradoras de esos lotes en el remate de 1928. A partir de entonces se instalan en Villalía, pueblo rural en surgimiento, donde Matías y su hermano continúan con el oficio de carpinteros, especializándose en aberturas y techos para los inmuebles que se construían a partir de ese remate. El remate de 1928 que realiza la firma Ustaris, parcelando las antiguas propiedades de Lía Rodríguez Muñoz y Castex, que habían comprado en 1926. Ellos especializaron su oficio con finos detalles, valiéndose de las delicadas herramientas que seguramente habían traído de su pueblo natal, gubias, guilleames, gramiles y otras básicas para el oficio, con las cuales valorizaron portales, puertas, ventanas, postigos, vigas y cielos rasos. Dado este panorama, los carpinteros Lenarduzzi, como tantos otros artesanos, aportaron sus habilidades para crear el conjunto habitacional que crecía aceleradamente. Villalía llegó a tener más de 2.000 habitantes en épocas de cosechas. Hoy existen tradicionales esquinas en los pueblos bonaerenses y en Villalía también se erigieron y damos testimonio de ellos. Antiguos comercios con acceso en las ochavas y vivienda en los laterales son patrimonio histórico destacable, tanto por sus valores testimoniales como por su grado de autenticidad e integridad, así como sus potenciales posibilidades de adaptación a nuevos usos. Hoy, por ejemplo, en el 2017, museo, hosterías, negocios en actividad. Esta arquitectura impacta por su simpleza y adecuación a la escala del lugar. Y felizmente, a la fecha del 2017, no han sufrido procesos de cambio que hayan afectado o desvirtuado sus valores originales y grado de autenticidad manifiestos. Como lo es, por ejemplo, la casa frente a la estación, los escritorios de Ustaris, la empresa más importante en la zona. Es una importante y jerarquizada construcción de estilo neocolonial, con similares características estilísticas que la iglesia del pueblo. Tejas españolas y ornamentación concentrada en accesos y vanos que identifican los rasgos característicos del estilo, acentuados por el tratamiento cromático de la carpintería y los muros. En muchas de estas construcciones fueron los artesanos carpinteros Lenarduzzi que con sus manos, herramientas y capacidad creativa dejaron plasmadas en las maderas los testimonios de una etapa crucial para la pampa bonaerense, el nacimiento de un mundo que deslumbraba por la belleza simple de sus lugares, sin reluciente esplendor, pero con capacidad de sorprender. Los pequeños poblados hoy históricos son joyas arquitectónicas. Villalía fue sensible a los efectos de la urbanización del ferrocarril. Inicia sus principales construcciones allegadas a la estación, ubicada como cabecera de este asentamiento. Se convierte en centro de comunicación y reunión, función que ya se cumplía en los tiempos del Grito de Alcorta, pero que con el resurgimiento y apogeo también se transformó en un lugar de festejos y esparcimiento, como nos cuenta otra vez la tercera hija de los Lenarduzzi. Ella cuenta que las diversiones del fin de semana eran muy variadas. Casi siempre se quedaban en el pueblo, iban a Areco para alguna fiesta especial. Ya para los años 1930 a 1940, las diversiones del fin de semana eran muy variadas. Casi siempre se quedaban en el pueblo
o iban a Areco para alguna fiesta especial. Había cine, 2 películas, casi siempre argentinas, baile en el club todos los sábados y una vez por mes en las instalaciones de la estación bailaban bailes en pareja. Y a veces, pero no muy seguido, alguna pieza criolla. Pero no era de moda para nada. Los hombres no se vestían de gauchos, iban con saco y corbata. Bailaban tangos y milongas, valsecitos. Caminaban de arriba abajo la calle principal del pueblo antes y después de la misa del domingo. Se vestían muy bien y se calzaban elegantemente. Eran un grupito de amigas, cuenta, que siempre andaban juntas. Y aunque ella no siguió los estudios en Areco, sus amigas siempre la incluyeron en ese grupo. Una de las diversiones preferidas e infaltables era ir al andén de la estación a recibir los trenes que pasaban, ida y vuelta desde Rosario o Córdoba hacia Buenos Aires. Y aquí tenemos el testimonio vivo de que esa costumbre era real y continuaba aún en los años 1930, 1940. Costumbre de saludar a los pasajeros e intercambiar noticias de los pueblos vecinos. Paraba un rato el tren, un rato largo, tomaban refrescos en el andén. Villalía se convirtió en un centro agrícola muy importante. Y todo chacarero de los alrededores debía levantar su casa en el pueblo para estar preparado en el momento que los hijos iniciaran su escolaridad. Fue 2 años después de hacer la puerta de la iglesia que la tercera hija de Matías Lenarduzzi nacía. Nació en Villalía, en su casa, con una partera que se ocupaba de ir a domicilio para casi todos los nacimientos del pueblo. Hoy, ella tiene 86 años, pero cuando era niña estudió en la escuela hasta el 4º grado, no había más. Cuenta que de muy chiquita ayudó en las tareas domésticas, también en las tareas campestres, ya que su padre y hermanos estaban siempre trabajando en alguna estancia o edificación en el pueblo. A los 14 años recibía de un turco tendero ropa cortada que tenía que coser y se quedaba casi 10 horas en ese trabajo. Su legado nos habla. Más grande trabajaba en una peluquería a la que concurrían las señoras más ricas del pueblo. Ella lavaba las cabezas y limpiaba los enseres y toallas. A los 20 años ya se muda a Buenos Aires, porque murieron sus padres. Ella de cáncer y él de ictericia. Encontramos su tumba en el cementerio. Allí podemos ver la forma de sus rostros que quedaron capturados en esas fotografías. Y la puerta sigue en pie. La podemos ver paseando por la plaza principal, la Plaza José Hernández, un lugar de valores paisajísticos y ambientales destacables que merecen ser preservados como patrimonio, con una profusa vegetación circundante que a la vez facilita la contemplación del templo, la pequeña pero acogedora iglesia del pueblo de Villalía, construida en un estilo colonial integrado y apreciado en la época. Presenta un frente como un prólogo a su cálido interior, un gran portal de acceso con blancas pilastras, rematado por un pequeño campanario. Ese pequeño campanario que puntualmente, domingo a domingo y desde hace tantos años atrás, anuncia y convoca a reunión a todos los vecinos. Y en ese mismo frente, los carpinteros Lenarduzzi contribuyeron con su oficio a que la gran puerta de sólida madera de entrada, aún hoy, ya pasados 86 años, sea testigo muda de tantas almas que con alegría y tristezas y anhelos la transpusieron. Nuestro objetivo es preservar los patrimonios, ya sea tangibles, inmuebles, pertenencias y documentos, y los intangibles, costumbres, vivencias e historias de los ancestros que aquí vivieron. En la voz de la hija de los Lenarduzzi podemos reconocer una vida tranquila y un enorme reconocimiento a su padre, sobre todo por sus artesanías,
Ella dice que era maravillosa, que eran obras de arte. Recuerda que las donaron al Museo Los Rostros de la Pampa, agradecida del esfuerzo de todos por difundir estas vivencias y valores patrimoniales y vivenciales. Y la puerta sigue en pie.